Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Del presente programa, un cordial saludo a todos nuestros amables oyentes en el país. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Recuerde usted que somos del 101.7 FM. Esto es Radio Sucesos y nuestro esfuerzo semanal para llegar a ustedes con la mejor información y con la mejor opinión. También estamos en el www.radiosucesos.fm. Estamos en el Facebook, en el Instagram, en el sistema X con la dirección @radiosucesos S. Gracias por sintonizarnos. Insisto, para el día de hoy, prácticamente a 16 días de las elecciones, 16 días para el día D, donde se supone escogeremos nuevos gobernantes o quizás insistiremos en los mismos. Eso lo vamos a ver y lo vamos a averiguar. Para el día de hoy nos honra con su presencia la candidata presidencial Andrea González, quien ha generado múltiples comentarios y una marcada expectativa luego de su intervención en el llamado debate de hace prácticamente una semana. Andrea González ya mismo con ustedes y sus reales posibilidades dentro de esta campaña. A propósito de candidaturas, también estará presente la vicepresidenciable de la Izquierda Democrática, la doctora Alejandra Rivas Mantilla. Nos va a acompañar y dado que ella sostiene que hay una salida a la crisis del país, pues la vamos a escuchar. El ex canciller Patricio Zucchi Landa y una explicación técnico-diplomática de todos los anuncios del presidente Donald Trump. Se sentó un monstruo según sus opositores. Se sentó un salvador según sus seguidores. Vamos a hacer una interpretación a todos esos anuncios espectaculares que hizo durante la posesión. Y además el capitán Edwin Ortega, a punto de volver a vestirse con el uniforme militar, relata estos 9 años de un calvario de lucha por el honor de persona, honor de militar. Esto y más a partir de este momento. Bienvenidos. Su actuación frontal y firme contra el correísmo en el llamado debate del pasado domingo tiene desconcertados a no pocos expertos y encuestadores, mientras los políticos prefieren pensar que todo sigue igual y después de ese día, y que al final del camino la indecisión será lo determinante. Pero tras cámaras, como también dicen los expertos, unos y otros, desde la derecha hasta la izquierda se preguntan ¿cómo los afectó, cómo les benefició la actuación acaso inesperada de aquella candidata? Se refieren a la guayaquileña de 37 años, la doctora Andrea González, quien con un mensaje firme, anticorreísta, destacó en medio de la monotonía de un programa que ella supo aprovechar para decir lo suyo. Ingeniera en medio ambiente y gestión, ex compañera de fórmula del victimado candidato presidencial Fernando Villavicencio, hoy es presidenciable de Sociedad Patriótica. Y justamente estamos en contacto con la doctora ingeniera Andrea González, a quien le saludamos desde Quito y agradecemos por esta deferencia de este contacto, hacer un pequeño alto a la intensa campaña electoral
para contarnos cómo le ha ido después del domingo. Me imagino que con muchas preguntas. Un gusto tenerle por acá, ingeniera. Bienvenido. Muchísimas Muchísimas gracias, gracias, Félix. Félix. Para mí es Para un mí gusto es un estar gusto estar aquí en aquí. Sucesos. En realidad, pues nosotros teníamos planificado esta estrategia desde hace mucho tiempo. A nosotros no se nos dejó entrar a un debate presidencial y el debate presidencial anterior puso presidente. Nuestro cálculo no estuvo erróneo. Siempre supimos que si tuviésemos la misma libertad o la misma exposición de los otros competidores de esta lead, íbamos a poder comunicar bastante bien este mensaje que sí caló en el electorado, tanto por el tema anticorreísta como también la propuesta de un Ecuador sostenible, cosa que también los jóvenes reciben con mucho agrado. E incluso hay una paridad entre lo que se conoce en realidad como socialismo y el tema de la causa ambiental. Era algo a lo que también le apostábamos. Vayamos directo al grano y con todo respeto para aprovechar el tiempo. Y me voy a permitir recoger textual lo que mensajea el expresidente Correa y que hace referencia directa a usted. ¿Podría usted ser una candidata camuflada, como dice el exgobernante, candidata camuflada de Noboa para evitar que la votación anticorreísta vaya a un tercer candidato y ponga en peligro al candidato presidente? Esa es la teoría justamente del señor Correa y que bien vale su punto de vista, ingeniera. En realidad dejo un punto de vista que no parte de ningún concepto que se pueda ni siquiera divisar. Nosotros fuimos muy claros, Félix. La política no tiene por qué ser tan violenta. Ujú. Nosotros en realidad veníamos con dos objetivos claros. Competir contra el gobierno actual porque sabemos que lo podemos hacer mejor, porque hicimos el deber, Félix. Para mí, te soy muy sincera, fue una sorpresa el resultado de primera vuelta de las anteriores elecciones. Te lo digo porque obviamente yo estaba en la competencia y tal vez no percibí el efecto que esto tuvo en el electorado, pero para mí fue una sorpresa una primera vuelta con un Daniel Noboa después de lo que nos había sucedido. Hemos continuado esta lucha y hemos logrado un objetivo que lamentablemente en el imaginario machista de una persona como Rafael Correa, que es tan egocéntrico que incluso ha logrado que el socialismo del siglo XXI de Ecuador no se lo conozca como socialismo, sino como correísmo, que De es su acuerdo, apellido. de acuerdo. No puede concebir que una persona de la clase trabajadora, sin los recursos millonarios que tiene su campaña y la del oficialismo, pueda llegar a comunicar un lenguaje simplemente que sentimos todos, porque las cosas se hacen virales cuando es un sentimiento compartido entre muchas personas. Ujú. Nosotros no tenemos granjas de trolls, no hemos tenido dinero para pautar en el nivel que ha podido pautar tanto el oficialismo como el correísmo como tal. Sin embargo, creo que a ninguno de los dos les ha agradado el impacto que ha tenido, que fue una estrategia que venimos preparando desde hace año y medio. Si es Como que, les si dije es al que, inicio, ¿cómo no? nadie había querido tanto llegar a un debate presidencial como yo. Es que falta dinero porque obviamente pues a todos nos hace falta. ¿Cómo hace usted campaña en estas circunstancias? Nosotros hemos leído al electorado de una manera muy distinta que los otros candidatos. Y debo admitir, Félix, que es por mi condición tal vez de haber sido profesora durante 7 años en una ciudad tan cambiante, tan violenta hoy en día como Guayaquil, y conocer realmente el potencial que tienen los jóvenes. Los candidatos les hablan a los jóvenes como que fueran niños que no pueden comprender una realidad que viven todos los días. La diferencia fue hablarles como adultos a una población que es muy activa políticamente y a la cual le interesa mucho el tema del ambientalismo. Entonces, hay un rechazo tan alto a la política que empapelar el puente o poner un montón de vallas publicitarias ya no representa realmente esa conexión que tú buscas. La manera de conectarte con esta generación, y no hablo del tema de redes sociales, es siendo una persona real, mucho más que un personaje con mucho poder o estructura. Los partidos políticos son mala palabra para la generación que viene. Haber hecho una gran carrera en un partido político en este momento te juega en contra, porque lo que buscan es un personaje real, una persona real, normal, que Ujú. pueda comunicar claramente lo que se hace. El gobierno que venga se enfrenta a una disyuntiva que creo que somos los únicos que estamos capacitados para hacerlo. Es un electorado al cual tú no le comunicas lo que decidiste hacer, Si sino no, que se lo explicas. ya, Es ya. un electorado que hoy quiere saber qué va a pasar con el 1.300.000 barriles de petróleo que nos quedan. Es un electorado que quiere ser parte de las decisiones y no informado de las decisiones que Un se toman con electorado que se sus hace, recursos. un electorado que se hace muchas preguntas y usted tiene las Exacto. respuestas a tantas cosas, ingeniera.
Pero bueno, imagínate dando clases 7 años seguidos a adolescentes, claro que tienes que tener las respuestas y para lo que no lo tienes está la investigación. Mucho más que saberte todos los números, porque eso hoy en día a través del Internet lo puedes conseguir en 2 segundos, es el concepto de qué vas a hacer con esos números. Y si bien fue una estrategia de 90% confrontación, como decía Rafael Cuesta, y 10% propuestas, ese 10% de propuestas logramos comunicarlas tan bien que calaron dentro de un electorado, porque hay que recordar que los centennials, que son un poco a lo que te enfrentas, eh, tienen una mezcla interesante. Les gusta la economía liberal, pero también hablan de una conciencia ambiental y social. Entonces, si eres netamente socialista, obviamente la economía no es liberal. Y si eres netamente capitalista, no estás tomando en cuenta la conciencia social y ambiental. Entonces, esta bandera que los politólogos antiguos no logran entender, lo que hemos hecho aquí, es simplemente la receta que necesita un país como Ecuador. De Y es acuerdo, lo que de ha acuerdo. calado un poco en la juventud, digamos así. En todo caso, dejemos en claro este mensaje del señor Correa. Él insiste que usted no es un peligro para Noboa y que con su actuación él se beneficia porque impide que los votos anticorreístas vayan a un tercero y que a cambio de eso, ingeniera, esto me parece grave y muy audaz, no sé, usted recibiría un ministerio en el próximo gobierno, un ministerio que le había ofrecido el señor Noboa. Qué cosa tan complicada, ¿qué le parece? Creo que esto fue antes o después que se caiga de la silla, porque a lo mejor el golpe creo que lo dejó un poco confundido. La realidad es que nosotros no somos un peligro para absolutamente nadie. Somos una opción que le quita votos a ambos de los bandos, tanto de los indecisos como de los dos punteros. Porque no solamente hablamos del anticorreísmo per se, sino que hablamos del futuro post-petrolero. Y como te decía, esto tiene muchos adeptos. En un comienzo, mucha de la gente que votó por Daniel Noboa en la primera vuelta lo hizo por el tema ambiental o que él se posicionó de alguna manera en el debate como alguien que estaba acorde y por supuesto cree en el cambio climático. Yo le di siempre mi objetivo de la votación, Félix querido, indistintamente de lo polémico que es, fue el voto del Yasuní. Son 5 millones de personas que De votan por acuerdo. encima de lo utilitario y Ujú. votan por lo moral. Entonces, no se lo ven venir ninguno de los dos y por supuesto que el oficialismo tampoco nos mira con buenos ojos en este momento, pero un peligro per se para nadie. En realidad, lo único que estamos en peligro ahora somos nosotros y la realidad es que después de que se nos roban la cuenta de Instagram en una campaña con tan pocos recursos comparado con los de ambos, el oficialismo y el correísmo, es un golpe durísimo en realidad para el tema. Algo Quedará. que lo sabe, porque Ujú, públicamente lo he dicho, Félix querido, solo déjame terminar con esto, es que yo sí tuve la oportunidad de estar en un ministerio, en el actual gobierno, en el Ministerio de la Mujer. ujú. Lamentablemente no me sentí que podía desde ese puesto apoyar a lo que yo consideraba que era el desarrollo de este país y no se dio la oportunidad. Y estas son cosas que yo en lo personal no soy una persona de andar eh, de alguna manera publicando las cosas que simplemente no resultan, pero cabe aclarar que nosotros sí tuvimos la oportunidad y sentí que podía cambiar más la realidad electoral de este país desde esta trinchera donde represento a la clase trabajadora, a los jóvenes, a las personas que están pensando en el futuro de este país. Y sí, por supuesto, se le roba un pedazo de torta a todos. Y el Ujú. golpe de la red perdida del tema del Instagram es durísimo, porque a nosotros Claro, nos quitan claro. todas las herramientas que con tanto esfuerzo y sin los recursos para tener troll centers se logra. Entonces, su historia no concuerda en miles de partes. Sin embargo, agradezco muchísimo la atención que nos dio durante todos esos días. Nos mantuvieron en tendencia durante casi una semana entera. Así que gracias. ¿Tendrá tiempo suficiente Andrea González para convertirse en una verdadera opción al final de este primer camino, de esta primera vuelta? ¿Quedará tiempo suficiente? Al final del día, Félix, ganar se divide en dos componentes. La primera, si luego de mis 4 años de gestión hemos empezado el camino para salir del subdesarrollo, gané. Ganar no es solamente ganar en las urnas. Y por otro lado, desde el lado ya más filosófico, el recibir los abrazos de mujeres en la calle que me dicen, Andrea, realmente me siento identificada contigo y que niñas me digan que quieren ser presidente de este país, ya es ganar. Al final del día es la voluntad de los que queremos sacar adelante este país, de la clase trabajadora, lo que creo que he podido comunicar de una manera eficiente. Pero no es una idea mía, es de Claro. todos.
Claro. Entonces, eso realmente va a ser el termómetro, si después de nuestros 4 años de gestión hicimos bien las cosas. Eso es ganar. La candidata Luisa González ha pedido debatir con Novoa. ¿Usted también pide eso, ingeniera? Encantada, por supuesto. Si ya lo hicimos con uno de los punteros, sería maravilloso tener la oportunidad de debatir con el actual oficialismo y más que atacar, proponer, porque yo siempre tuve clara la estrategia, era destruir políticamente a aquellos responsables de la crisis que tenemos hoy en día y competir contra aquellos políticos que creo que nosotros somos mejores. Mira, hay mucha gente que respeta la política, no todo tiene que ser violencia. Pienso diametralmente opuesto a Jorge Escala. Sin embargo, lo respeto mucho y respeto Claro, su lucha. claro. Entonces, hay maneras de discutir con altura, con datos, con propuestas, mucho más que andar preguntando un dato puntual, ¿qué piensas hacer acerca de o cuál es tu visión frente a la agricultura de este país, el futuro postpetrolero, la inseguridad en Guayaquil, en la costa, en el tema del mar? Pero obviamente sí teniendo memoria, Félix, y esto no es personal. Si te Ujú. das cuenta, nosotros no solamente le hemos dado al correísmo, sino a todos los partidos Totalmente. involucrados en Metástasis, Purga, Plaga, Encuentro, Pampa, Triple A. O sea, la lista es larguísima, no me alcanza el tiempo para darles a todos, pero Ingeniera, para todos ingeniera, hay. ingeniera, pero en esa ruta, y yo diría la pregunta del millón, y con eso para darle una conclusión a esto, ¿por qué candidata de Sociedad Patriótica y no candidata de Construye? Construye ha sido claro que el fin justifica los medios, y yo no comparto eso. Claro, Para mí fue doloroso, Félix, pensar que esos 34 asambleístas que nos costaron sangre, sudor y lágrimas, literalmente, luego sirvieron para muñequear las decisiones y se juntaban con quienes jamás pensé que se podrían juntar. Yo sí creo en el libre pensamiento y siendo con mi binomio logramos que se posicione esa bancada, lo único que les pedí es que se mantengan con el plan anticorrupción que habíamos ideado con Fernando Villavicencio. Sin embargo, eso no sucedió. Y al final del día, la desazón con Construye va mucho más allá que el libre pensamiento de esa bancada, sino también de sus posiciones políticas y los aliados que tuvieron. Esa decisión la tomó Fernando. Yo nunca voy a entender por qué, porque para él fue increíblemente polémico salir a defender que él estaba con una María Pablo Romo que él mismo claro. había denunciado. Yo no lo viví porque era candidata a vicepresidenta. Y siempre, Félix, siempre le voy a agradecer a Sociedad Patriótica, que fue el único partido que no estaba metido en los casos de Metástasis, Purga, Plaga, Pampa, Encuentro, Triple A, que no me pidió ni alterar mi plan de gobierno. Después de revisarlo, dijeron que estaban completamente de acuerdo con él y no me pidió el binomio. Y el tema del binomio después de este año se ha convertido en una pieza de ajedrez que para cualquier persona de la clase trabajadora que crea que puede proponer al país un plan para 10 años, empezar nuestro camino para en 20 ser una potencia mundial, es una cascarita. Ya vemos lo importante que es escoger bien tu binomio, que es una persona de confianza y que vaya a hacer algo que sea productivo en ese puesto. Y a eso responde que me dejen traer a mi Claro. vice de oro, como le digo yo, que es el contraalmirante Galo Moncayo. Porque si yo estoy proponiendo total control marítimo, necesito esa experiencia de esos héroes de guerra de cuando todo estaba bien. Y sí, pueden haber cometido sus errores cuando fueron gobierno, pero en este momento ellos van a la asamblea y en el legislativo los proyectos de Lucio Gutiérrez, que desde el año pasado es asambleísta, sin la candidatura de Andrea González, que lo empuja entre comillas, son muy de la mano con anticorrupción y no tener más candidatos con grilletes, glosas, casos que aclarar con la justicia y cadena perpetua para los asesinos, violadores y extorsionadores. Creo que en eso todos estamos de acuerdo. Entonces, realmente esto se llama una democracia evolucionada y por supuesto en realidad es lo más sostenible que hay dentro de la política, pues saben bastante de la realidad amazónica. Ahora sí, la pregunta final y la pregunta del millón. ¿Sabe usted, conoce usted quiénes mataron a Villavicencio? No, Félix querido, y hasta que eso no se resuelva y nos haga justicia en este país, y no solo en ese caso, en todos, todo aquel que quiera valientemente alzar su voz es sujeto de extorsión, de amenazas Claro. y su vida está en riesgo. Entonces, creo que el país necesita un baño de justicia para poder realmente desarrollarnos. Sin justicia no hay paz y sin paz no hay progreso. Muy de acuerdo. Entonces, y eso responde finalmente, Félix, y lo he dicho 100 veces, a la constitución que tenemos. Es esa constitución la que no nos va a permitir jamás volver a tener justicia. Habrá que cambiar esa constitución. Totalmente. Y no puedes ir a una asamblea constituyente porque vas a tener el mismo resultado.
tienes que hacerlo a través de un consejo de expertos, porque de lo contrario no sales del secuestro de los dineros infiltrados en la política, como el del narcotráfico, los sobornos, el oro ilegal. Es demasiado el poder económico que tienen y dentro de la política también. Volveremos a tener una constitución garantista en la cual los delincuentes van a hacer de las cárceles su centro de entrenamiento y sus derechos van a ser más válidos que los nuestros. Clarísimo su mensaje, estimada ingeniera, muchísimas gracias, un honor y desearle la mejor de las suertes, se la merece. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, a meterle ñeque. Hasta la próxima, muy amable, gracias, Andrea González. Gracias. Hacemos una pausa para volver con más. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar, la mejor información, la más grande opinión, periodismo de verdad. Félix Narváez. Y rumbo a su recta final, la campaña electoral se aproxima al día D, y que será cuando los ecuatorianos elijan gobernantes que pueden ser nuevos o la ratificación de los mismos. Pero ocurre en un ambiente alterado por acontecimientos que no han logrado resolverse, como el conflicto sobre la vicepresidencia de la República, mientras a diario se registran hechos que ahondan la crisis institucional encabezada por las disputas, por ejemplo, sobre el manejo de la justicia. El llamado Consejo de Participación es un hueco negro donde todo se pierde al calor de los incidentes legales que, en la práctica, son maniobras para defender espacios de poder y conseguir lo que se quiere. Y al frente, la Corte Constitucional, que produce resoluciones que unas profundizan los conflictos y otras aparentemente los solucionan, pero todas con el sello de inapelables. Con una trayectoria profesional de más de 30 años, especializada en negociación y mediación, la doctora Alejandra Rivas Mantilla es la compañera de fórmula del presidenciable de la izquierda democrática, el doctor Carlos Rabascal. Nos honra con su presencia en esta mesa de trabajo y, como siempre decimos, vayamos directo al grano. Una personalidad experta en el manejo de crisis. ¿Qué haría con esta crisis del país para solucionarla ayer, no mañana? Porque esto ya no da para más. Doctora, bienvenida. Muy buenas tardes, Félix. Gracias por recibirme y una feliz tarde para toda nuestra audiencia de Radio Sucesos. Efectivamente, el motivo principal de mi participación, más allá de los años de trabajar junto a Carlos, de su amistad y de ser un equipo, es el poner al servicio de mi país mi conocimiento y mi experiencia en el manejo de crisis, en la resolución de conflictos. Ecuador vive una gran crisis política, una gran crisis de seguridad, económica. La política en muchos días, con todos los acontecimientos cada 3 horas, cada 4 horas en este país. Así es. La falta del Estado de Derecho, a veces uno pensaría que sería casi insuperable, ¿no? Llegando al Palacio de Gobierno, al Palacio Presidencial, insisto, y al siguiente día, ¿por dónde retomar? ¿Por dónde tomar los cuernos al toro? Para empezar, en manejo de crisis, lo primero que uno tiene que hacer es llegar a revisar la información al derecho y al revés. La información es básica y es la base de la gestión de crisis. Una información que sea real, una información que nos permita construir escenarios y cada escenario tiene un protocolo y tiene sus actores y tiene un presupuesto y tiene las alternativas de solución inmediata, como bien lo comentaba Félix, porque la crisis se maneja, se gerencia y se lidera inmediatamente. Las crisis no esperan, porque para eso estamos en los huecos profundos de los que estamos, y el Ecuador ya no espera más. De lo que estamos viendo, insisto y con todo respeto, de lo que estamos viendo, ¿qué es lo que más le preocupa a la experta en el manejo de crisis? Sin duda alguna, la crisis política, que es parte de la polarización de este país, la crisis de seguridad, que es transversal a todos los escenarios, a toda actividad de los ecuatorianos, la crisis económica y de desempleo,
la crisis en salud y la crisis en educación. Estas 5 primeras. ¿Por qué? Porque no solo que la crisis política es lo que te permite o no la gobernabilidad. Una cosa, como siempre lo he comentado como analista política en los últimos años, es una cosa es ganar, otra es gobernar. Así es. Y ahí hay una gran diferencia. Entonces, también en eso necesitamos reflexionar mejor nuestro voto, porque votar por quien está en la confrontación o por quien tiene 15 minutos de éxito sin tener un verdadero plan de gobierno, sin tener experiencia, sin tener trayectoria, ya para la improvisación hemos tenido muchos años de esto. 15 Hay que minutos reflexionar ya. mejor porque las crisis hoy en día hay que liderarlas, hay que tener conocimiento y hay que tener un equipo, Félix. Es La importantísimo gente que la la acompaña. gente que nos acompañe, el nivel de profesionales. Ustedes ya tienen hecho un gabinete posible, por ejemplo. Nosotros hicimos un plan de gobierno que en realidad es un proyecto país que hemos desarrollado y en nuestro plan de gobierno han participado más de 35 profesionales especialistas en cada eje de nuestro plan de gobierno. Es decir, un ejemplo, en el plan, en el eje de seguridad, de justicia y de anticorrupción, tenemos 8 especialistas en cada uno de esos temas, pero de los mejores del país, los En materia 4 de seguridad. en el tema de seguridad, los 4 mejores del país, hombres y mujeres con mucha ¿Nombres? capacidad. Los nombres, ¿por qué no los quiero dar? Porque lamentablemente aquí en el Ecuador lo primero que hacen es quemar y difamar a las personas en lugar de buscar lo positivo de las cosas. Y al momento estamos guardando con confidencialidad el equipo con el cual hicimos el plan de gobierno. ¿Pero qué significa esto, Félix? Que nosotros no vamos a llegar a buscar ese rato nombres para las carteras de Estado. Ya los tienen. Porque nosotros hicimos un plan de gobierno con especialistas y profesionales para cada eje y para cada cartera de Estado. En la materia política, que sin duda es una de las principales bases de la crisis, un posible ministro de gobierno. Ministro de Gobierno tiene que ser un hombre con mucho conocimiento político, con mucho olfato, pero sobre todo con mucho conocimiento de poder llegar a consensos y a tener acuerdos mínimos para lograr consensos máximos. Hay perfiles muy buenos, tenemos 3 perfiles que en ese sentido desde el inicio nos aportaron en el plan de 3 gobierno. candidatos. Tenemos 3 perfiles que fueron parte de nuestro plan de gobierno que conocen mucho, no solo para poder buscar la gobernabilidad de nuestro país, sino también y buscar un sector público y una gestión pública más eficiente, más ágil y hay que decirlo, más chica. Apostarle a la juventud, porque eso también se ha puesto de moda y ahí estamos viendo ciertos resultados. Efectivamente, nuestro plan de gobierno que está con base en los 17 ODS de Naciones Unidas tiene un capítulo especial que hemos hecho con uno de los profesionales más reconocidos en el país sobre emprendimientos y tecnología, innovación y apps para poder buscar cómo generar estas nuevas ciencias duras, economías verdes y generar empleo para esta juventud que está decepcionada del Ecuador, que quiere migrar, que quiere salir del país. 1.200.000 ecuatorianos quieren salir del país. El 67%, Félix, es por razones de desempleo. Tenemos 11 millones de ecuatorianos en la informalidad. ¿Qué nos dice esto? Qué barbaridad. Que lo que hemos venido haciendo no está dando resultados. Así es. Entonces, por eso hay que entrar a gestionar esta crisis del empleo. Y en ese sentido, también quiero comentarles que nuestro programa tiene un mapeo general en Ecuador en dos sentidos, que es muy interesante y que es lo que hemos realizado. Por un lado, geográficamente, hemos identificado las zonas en donde se necesitan ciertos oficios o empleo inmediato, ¿no? Del país. Del país, zonas geográficas del país. Es decir, si necesitamos más soldadores en Sucumbíos, si necesitamos más tractoristas en Chimbora, ¿me explico? Qué interesante. Entonces, ¿qué es lo que nos ha dado esta data, Félix? Uno,
Una guía. Que geográficamente tenemos un Por diagnóstico y favor. tenemos una información fiable y confiable Para no entrar con pardo de ciego. para no tomar decisiones equivocadas. De acuerdo. Entonces, sabemos que vamos a necesitar más técnicos o que necesitamos más ingenieros en lo ambiental o que necesitamos, como digo, más soldadores o más carpinteros. El sector de la construcción está tremendamente impactado, el del turismo también. Y todo esto hemos hecho este diseño geográfico del Ecuador que nos ayuda no solo a identificar cuáles son los oficios y los lugares donde estamos y hay empleo directo, y lo otro es que nos ayuda a que nuestros jóvenes tomen unas mejores decisiones de las carreras que tienen que estudiar. Con lo cual se ¿Por qué? podrían producir cuántos empleos, cuántos nuevos empleados en el Ecuador y en qué tiempo. Eso va atado de la mano del sector privado, porque para eso, y del Estado también, porque Claro. necesitamos generar la inversión pública que rehabilite el sector de la construcción, por un lado la infraestructura, por otro lado el turismo. Entonces, todos estos programas tienen que ir de la mano del sector privado, más de las multilaterales y también buscar, pues obviamente, ciertos financiamientos del Estado. Es decir, que en los primeros 2 o 3 años estamos con un plan bastante agresivo de desarrollo, de juntar a las partes y poder implementar estos programas. En la parte de estudios, ¿qué es lo que nos dice también esta herramienta, que este mapeo geográfico que hemos hecho? Estudios. ¿Qué es lo que nos dice? ¿En dónde necesitamos más carreras de las cuales hoy en día los chicos, por ejemplo, no necesitamos tantos abogados, ni tantos contadores, es decir, Si no, organizar mejor también a nuestra juventud, Por a que favor. sepan y la educación. cuáles son los empleos que tienen demanda y qué carreras serían las que deberían estudiar para que cuando salgan lleguen a tener empleo y no salir a estudiar con un título y después no tener en dónde emplearse, que Qué eso es parte interesante. también del problema. Qué interesante. Pero al final del día y en este recorrido, estimada doctora, ¿cuánto va a pesar el correísmo y el anticorreísmo que tiene de cabeza este país? Eso tiene que solucionarse lo antes posible y para eso yo siempre cito el ejemplo de Chile, que es lo que hemos conversado y hemos visto como una de las primeras acciones. Para estos acuerdos mínimos necesitamos diseñar políticas públicas de Estado con los actores principales. ¿Quiénes son? Los actores políticos, los actores económicos y la sociedad. Por Sentarnos a ejemplo, todos. en seguridad, en la política pública que se necesita de seguridad, hay que sentar a los 3 actores para tener estos acuerdos mínimos, porque las políticas públicas, Félix, lo que sucede es que no trascienden los gobiernos. Viene un gobierno, le elimina, diagnostica, planifica y hace otra nueva. Y así no avanzamos. Y ese es el problema más grande que tenemos, que cada vez que hay un cambio de una administración, todo es borre, va de nuevo y no tenemos un proyecto de país. Las políticas públicas no trascienden los gobiernos y nosotros seguimos en retroceso cuando alrededor nuestro, los países vecinos, nos están comiendo a pasos agigantados. Entonces, necesitamos, sí, y un poco lo he comentado públicamente en algunas de las entrevistas, todos los candidatos y hoy 16 binomios que están con todas estas declaraciones y difusiones de lo que van a hacer por el país y esto es lo que yo propongo, y yo estoy aquí por el Ecuador. Veamos si es verdad cuando necesitamos que todos se sienten a la misma mesa por el Ecuador, hacer estas políticas públicas en lo más urgente, como seguridad, como generación muy económica de y como acuerdo. generación de empleo. Y si no se sientan, Ahí sí los ecuatorianos vamos a saber muy de exactamente acuerdo. quiénes están realmente al servicio del país y quiénes son demagogos y con otros intereses y con empresas políticas y no por el país. Insisto, con todo respeto, y si no se sientan, si no acuden, si no comparecen, ¿qué hacer? Lo que hay que hacer es con liderazgo desde el Ejecutivo, implementarlas, desarrollarlas, porque además el ejemplo tiene que mandar. El ejemplo manda. Y si nosotros hacemos y la ciudadanía entiende que los servicios del Estado están funcionando, están con calidad, entonces ahí tenemos el efecto contrario. En realidad es la ciudadanía la que va a apoyar todo este desarrollo y
quien queda mal son aquellos que están en contra del país. Desearle la mejor de las suertes, estimada doctora. Muchísimas gracias su presencia aquí en Sucesos. Muy claro su mensaje, muy firme además. Y bueno, veamos qué pasa de aquí a poquísimos días. Mucha Muchas suerte. gracias, Félix, y gracias a todos. Y siempre invito a que conozcan más de nuestro plan de gobierno, Carlos Rabascal y Alejandra Rivas, de la lista 12, que tenemos los años de trayectoria y la experiencia para realmente manejar y gestionar la crisis multidimensional del Ecuador. Gracias, Félix. La doctora Alejandra Rivas Mantilla, candidata vicepresidencial de la Izquierda Democrática, con Carlos Rabascal. Saque usted sus mejores conclusiones. Hacemos una pausa, volvemos con más. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente es opinión. Desde una militarización de la frontera con México para frenar la migración hasta la calificación a los narcotraficantes de terroristas para enfrentarlos, son los primeros anuncios del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a cuya posesión fue invitado el presidente del Ecuador, Daniel Ortega, quien fue allá con su esposa y una corta comitiva. Trump además anunció la renuncia al llamado Acuerdo Climático de París y que para Estados Unidos solo habrá, dijo Trump, dos géneros, masculino y femenino. Proclamas que en su orden incomodaron desde ya a políticos y activistas de izquierda, mientras en la otra orilla se escuchan aplausos y reconocimientos. Con estos antecedentes estamos saludando la presencia en nuestra mesa de trabajo del doctor Patricio Zuquilanda, ex ministro de Relaciones Exteriores de este país, porque resulta que la principal potencia del mundo en materia militar hoy quiere ser la principal potencia del mundo en materia económica, y por allí también se estarían explicando todos estos anuncios. Anuncios que para los latinoamericanos especialmente se tornan inquietantes por el tema de la migración. Escuchamos en las últimas horas inclusive escenas dramáticas frente a todo lo que está anunciando el señor Trump, y con lo cual, ¿qué puede pasar con los migrantes sudamericanos y concretamente con los ecuatorianos? Empecemos por allí, doctor Zuquilanda, bienvenido. Muchas gracias. Félix, hay buenas noticias. En medio de este maremoto de asuntos internacionales que afectan efectivamente las relaciones entre naciones y también la actitud de los países entre sí, yo creo que hay buenas noticias. Por ejemplo, acabo de escuchar que el presidente Trump ha dado marcha atrás en la orden de deportación inmediata para los inmigrantes que no tienen los papeles en orden. Entonces, eso ya les da un respiro. Eso ya es importante. Y siempre yo me enfoco, como usted sabe, me enfoco en el caso ecuatoriano, ¿no? Nosotros tenemos algo así como 1,5 millones de ecuatorianos allá, entre gente legal y ilegal. 800,000 ilegales tenemos en este momento, ¿verdad? Y no fuimos capaces en estos años pasados, especialmente en el gobierno del presidente Correa, no fuimos capaces de lograr el famoso acuerdo básico de protección a los migrantes ilegales en Ecuador. Entonces, eso, digamos que es un viento fresco en este momento. Vamos a detener, dice el gobierno, no lo vamos a hacer de inmediato hasta que las personas arreglen su situación o vean qué solución adecuada se da. Es un respiro, bueno, digamos. Un respiro. Un respiro. ¿No? Y eso es, ahí se necesita mucha actividad de los consulados nuestros en Estados Unidos, que son muchos, para que ayuden a los ecuatorianos a arreglar su situación de alguna forma. Pero la política del señor Trump es antimigración en términos generales. Bueno, es que ¿eso le puede traer complicaciones al nuevo gobierno y consecuentemente a los países del orbe? Bueno, es que, mira, hay también que ponerse en el lado de un país y sobre todo de una administración. No, no es que
Trump está diciendo esto como loco. Por ejemplo, desde 1920 al 2000, perdón, 2000, desde el año 2000 a 2025 han entrado 48 millones de inmigrantes. 48 millones. ¿Comprende? Entonces, Félix, si fuera eso en Ecuador, nosotros con 500.000, cerca de 1 millón de venezolanos que tenemos, imagínate lo que sucedió aquí en este país, un hecatombe terrible, pérdidas de empleo y todo lo que tú sabes. Todo lo que estamos viviendo. Imagínate lo que es recibir en un país 48 millones de personas, de los cuales... Es una locura. De los cuales son 12 millones mexicanos, ¿no? Y tenemos en este momento como 11 millones de gentes indocumentadas ahí que nadie sabe si son delincuentes, terroristas o qué son. Y Nadie llegó sabe. el momento de controlar, dice Claro, Trump, entonces- pero no es que lo hace por malo. Oh, pues yo creo que tiene derecho. Primero tiene derecho porque, ¿A controlar su país? claro, porque imagínate Canadá, que es un país vecino de Estados Unidos. Por Canadá han estado entrando los chinos también. Y los chinos están en un número de 1,5 millones de chinos, cuando a Canadá no entraba nunca nadie. Entonces, por esa frontera también era el ingreso para Estados Unidos. Es decir, la administración norteamericana no dice las cosas sin una base, una base de razón. Y, Entonces, hay que- y además por eso ganó las elecciones. Claro, hay que ponerse también a analizar, o sea, no es cuestión de solamente lamentarse, sino analizar. No, hay problemas. El tema del canal también es otro tema que ha impactado en el mundo Del latinoamericano. canal de Panamá. Pero si quieres hablar un ratito del canal, yo te doy un par de frases que los oyentes tendrían que tomarla, pero A son ver, un par de frases, ¿no? Un par de- conocedor como usted. un A par ver, de cantidades. Verás, por ejemplo, la gran noticia es que Rubio, el canciller, va a Panamá. O sea, no es que lo van a hacer sin un diálogo, él va a conversar con los panameños a ver cómo solucionan. ¿Qué solucionan? Fíjate, acusan de que los chinos en Panamá han tomado dos grandes puertos, ¿no? En Balboa y en Cristóbal, ¿no? En el Pacífico y en el Atlántico. Eso es verdad. Ahí están unas dos grandes empresas que es Hanshiston Ports, que se llaman, que son de los chinos. Entonces, Trump dice, ¿por qué nosotros que construimos el canal en un acuerdo que fue mal hecho, no se comprometió Panamá a por lo menos regular el precio para nuestros buques? ¿Qué pasa con nuestros buques? Y aquí viene la creatividad que podemos ayudar a los oyentes. Una cifra. Cada barco norteamericano que pasa por el canal paga $800,000 por el paso del canal. solo por el paso. ¿Comprende? Ya. Entonces es inaudito. A ver, si yo habría sido Carter en ese momento, yo habría dicho, bueno, nosotros construimos este canal, entregamos el canal a los panameños, pero que haya un descuento del 50% en el valor del paso de los buques norteamericanos, por lo menos. Pero Ya. no se hizo eso. Entonces, yo diría que hay un sobrecosto, que también los norteamericanos deben estar dolidos por eso, ¿no te parece? Entonces, Porque el anuncio de Trump da la impresión de que voy a invadir Panamá. claro, porque Trump dice las cosas, pero atrás de lo que dice Trump debe haber una explicación. Por ejemplo, mira, ¿en qué nos afecta a los ecuatorianos eso? Metiéndonos siempre al A Ecuador. los ecuatorianos. A los ecuatorianos. Cada barco ecuatoriano, de camarón, ¿no? De cacao y de banano, pagamos $500,000 por cruzar un barco de esos. $500,000. ¿Tú sabes lo que es pagar $500,000 por Medio pasar un millón de canal? dólares. Eso está afectando la competitividad de los precios ecuatorianos, a pesar de que tenemos gran calidad, a pesar de que los empresarios han hecho un enorme esfuerzo por ponerle calidad y precio a nuestros productos, pero cuando pasas por el canal tienes que elevar los precios en el mundo internacional por dos cosas. Primero, porque no tenemos una red de acuerdos comerciales con todos los países, porque se evitó eso en la administración de Correa y hasta ahora no hemos logrado tener grandes acuerdos comerciales. No tenemos un TLC con Estados Unidos, no tenemos nada, por lo tanto competimos a pie desnudo, como yo digo, ¿no? Lo cierto es que hay un nuevo gobierno en los Estados Unidos, está haciendo este tipo de anuncios y ya en la práctica, ¿qué debería esperar el Ecuador de eso? Y luego de la presencia tan comentada, especialmente desde el lado correísta, presencia del presidente Noboa. Mira, yo digo lo siguiente. La administración del presidente Noboa debe centrarse en tres cosas fundamentales. No es que lo he dicho ahora, yo lo vengo diciendo desde la época de Correa.
debemos tener tres cosas importantes con los norteamericanos. La primera es el Acuerdo Básico de Comercio. ¿Por qué? Porque botamos al tacho de basura el TLC, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Todos los países tienen TLC con Estados Unidos, es decir, pagan cero aranceles. Nosotros pagamos aranceles inmensos, por lo tanto no somos competitivos, porque eso es importantísimo. Lo uno. Lo uno. Lo otro es el Acuerdo Básico de Protección a los Migrantes Ecuatorianos. ¿Por qué tenemos ese problema? Porque no aprovechamos los beneficios que la propia administración norteamericana nos facilitó para que los ecuatorianos puedan legalizar su permanencia. No lo hemos hecho. ¿Comprende? Y la tercera cosa es profundizar, y cuando yo digo profundizar es ejecutar, ¿no?, el tratado de seguridad con los Estados Unidos. Eso es vital para los ecuatorianos, porque nosotros en este momento estamos hablando siempre de represión, ¿no?, contra la droga. Por favor. Y a mí me parece que eso está bien, pero hay también un sentido preventivo contra la droga. ¿Qué es el sentido preventivo? Es evitar que entre la droga a territorio ecuatoriano. ¿Quién nos puede ayudar eso? Es Estados Unidos, pero para eso hay que profundizar y para eso los ecuatorianos debemos saber que es necesaria la presencia de armamento, de gente especializada en las fronteras para que evite el ingreso masivo. 275.000 hectáreas de droga en Colombia en este momento. Es una cosa de locos. Bárbara. Una cosa bárbara. En el norte, además en el Cauca, en Nariño, Amazonas y Putumayo. Es decir, en los departamentos fronterizos con Ecuador. ¿Y eso? ¿Qué hay que hacer? Eso es lo que yo digo. Lo que necesitamos es profundizar un convenio, a mi manera de ver, un convenio fuertísimo con los Estados Unidos en ciencia, tecnología, dinero, armamento, y para prevenir el ingreso y que Ecuador deje de ser una bodega de la droga con el propósito de exportación hacia el mundo exterior. Frente a los anuncios de Trump, dichos con la carga política e ideológica, sin duda se llega a una desconexión con la realidad. Frente a estos temas que nos ha explicado el doctor Patricio Zuquilanda, este tema migratorio, inclusive el tema de Panamá, todo lo que ustedes acaban de escuchar se distorsiona si es que no se entiende que hay estos antecedentes que también están en juego y que son los finalmente determinantes. Yo quiero agradecerle al doctor Patricio Zuquilanda por esta brillante explicación que ubica al oyente en todo lo que tanto se comenta, porque casi se dice que frente a los Estados Unidos está sentado un monstruo, que ya nos viene la hecatombe y que mejor es el día del juicio final el siguiente paso, y no es así, señores. Claro, no. Hay que entender exactamente todo lo que está atrás de un presidente que finalmente quiere que su país vuelva a ser la potencia económica mundial que siempre fue. Doctor, finalmente. Quisiera mencionar dos temas porque acabas de decir. Tengan la bondad por el tiempo. Primero, Trump y Putin acaban de acordar reunirse con el propósito, primero, que es lo que nos interesa a la humanidad, ¿no? Es reducir los arsenales nucleares, que es importantísimo eso para el mundo. Luego después terminar con la guerra de Ucrania. Esos son los dos puntos fundamentales. Hay un tercero sobre el precio de la energía, pero lo básico es eso. Y lo segundo, que es importantísimo para los ecuatorianos, es la llegada de Edmundo González el día lunes acá a Ecuador, del presidente venezolano electo libremente por los venezolanos. Por lo tanto, yo creo que hay que darle a Edmundo González todo el mérito, hay que recibirle como se merece, hay que darle el honor a un hombre que ha luchado conjuntamente con Corina Machado para liberar a su país de la dictadura esta terrible que mantiene. Brillante la presencia del doctor Patricio Zuquilanda, ex canciller de este país, ubicando las cosas en su justa dimensión para que usted, amable oyente, saque las mejores conclusiones. Como siempre, que no le den sacando, que es lo peor. Una pausa, volvemos con más. De 8 a 9. Con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. Y 3 jueces de la Sala Especializada Civil y Mercantil del Guayas ordenaron el reintegro inmediato del capitán Edwin Ortega a la Fuerza Militar de la Armada del Ecuador. El fallo de los jueces pone fin a una larga lucha que durante 9 años y en forma, yo diría, diaria, libró el capitán Ortega en defensa de su honor ante la persecución política ordenada por el expresidente Correa,
según a diario el propio capitán Ortega lo denunció. Y justamente estamos en contacto telemático con el capitán Ortega, con la ciudad de Guayaquil. Agradecemos por esta aceptación para aparecer frente al público a través de nuestra mesa de trabajo y consultarle, yo creo que lo de cajón. ¿Cuándo se reintegra usted al campo militar y le vemos ya con el uniforme de siempre? Capitán, un gusto tenerle por acá. Lo escuchamos, lo vemos. Adelante. Félix, un gusto, muy amable. Bueno, cuando el mando decida encontrar la hoja de ruta para lograr operativizar la sentencia del Tribunal de la Sala de lo Civil y Mercantil del Guayas. El ¿Eso es momento que tenga la inapelable? hoja de ruta, ¿Ya? sí, señor, ¿Eso es inapelable? ¿Eso tiene que venir como sea? tiene ¿O consultas en todavía hay algún vertical y inconveniente que horizontal. le preocupe? Tiene consultas en vertical y horizontal, pero eh, una vez que este caso fue sentenciado en la Corte Constitucional hace 3 años, ya no tendría otra, salvo que se repita lo que hizo el prófugo de la justicia, ¿no? El señor Correa, que es pedir una acción de protección para él y sentirse afectado él. Lo que debería hacer la Armada es establecer con mi sentencia juicios de repetición en contra de los malos funcionarios que permitieron que se dé toda esta persecución, toda esta debacle en la que la Armada, mire cuán sui generis es este caso y muchos otros casos en los que los jefes militares, en vez de asumir su rol de protector de la institución, lo que hacen es dar paso a órdenes fratricidas y después, cuando hay jueces probos, jueces que tienen claro conocimiento, jueces que se han empapado bien del tema, y el mejor ejemplo, Félix, para que usted se dé cuenta, es la defensa institucional. Yo fui en primera instancia defendido por la misma institución. Luego que Correa dispone que se me persiga con un segundo consejo de disciplina y un montón de procesos después que no han culminado, sino hasta 2, 3 años, y con 2 o 3 comandantes generales de Marina luego, lo que hicieron fue ratificar esa persecución y no hay quien asuma ese rol. ¿Quién va a asumir ese rol? Ellos ya están afuera. Han fallecido 2 o 3 comandantes que formaron parte de este proceso. Y la Armada o el Estado tiene que asumir este rol. Así es como se maneja esto. ¿Por qué? Porque deben haber mecanismos que le permitan a la institución, cuando hay dictadores, cuando hay sociópatas, cuando hay gente que alcanza el poder y que a través de mano dura quiere ejercer todos los poderes, como la Liga Azul en el CPSC, nosotros estamos eh, a expensas de que como mandos medios no podamos ni siquiera decirle al jefe, mi almirante, por favor, pare esto. ¿Qué significan esos 10.000 AK-47? Mi almirante, ¿qué significan los picnics de Coyahuaso? Mi almirante, ¿qué significa el ataque a Angostura? ¿Por qué ya no hay agregadurías? ¿Por qué los edecanes ya no están detrás del presidente? Entonces no había respuesta a eso. Súmele a lo del ISPA, Félix. ¿Cómo Entonces no? era una condición correísta, abusiva, en la que una revolución fratricida estuvo a punto de cooptar todos los poderes, solo faltó Fuerzas Armadas. La policía, Pepe Serrano se encargó prácticamente de destruirla. La policía se levanta porque han habido buenos elementos, bandos medios que han sabido cumplir con honestidad su función. Pero ahora, 9 años después, un tribunal en donde yo golpeé puertas en el 2017, un tribunal 9 años después, Félix, me da la razón. Me Un da la razón, pero no al capitán De Ortega. acuerdo, de acuerdo. No se Pero va en contra de la Armada. Se va en hay contra varias de... inquietudes, y que seguramente en algún otro momento le voy a trasladar, pero quizás una fundamental. Usted vuelve a vestir uniforme militar, volverá a vestir uniforme militar, reingresa al recinto militar y allí terminó la política, ¿o qué va a pasar? Porque en estos 9 años su actividad política ha sido intensa, capitán. Justa la misma pregunta del doctor Patricio Zuquilanda y la respondo como le respondí a él. Se cierran los espacios en donde yo pueda participar en política hasta segunda orden. Soldado es soldado. Yo he luchado justamente por eso, Félix.
para que se depure de malos elementos de institución, para que no haya la presión política a la institución, cuando hay buenos elementos que defienden la institución. Entonces, obviamente, he abanderado una lucha que todo el país ha sido testigo en contra de los grupos de poder, del statu quo, del sistema que tiene puesto candados a todos los poderes actualmente en la política ecuatoriana, pero aún vivimos en democracia, Félix. Entonces, dado que me pongo un uniforme, tengo que ser consecuente y coherente con lo que yo he denunciado. Se cierran las redes sociales políticas, me vuelvo a vestir el uniforme que he vestido con dignidad y honor durante más de 25 años, y el momento que todo vuelva a su estado normal, es decir, en donde todo esto empezó, Félix, tomaré las decisiones respectivas para seguir haciendo carrera o poder retirarme, salir por la puerta grande. Capitán, agradecerle por este contacto, por esa expresión y yo creo que también por ese compromiso que usted lo está haciendo público. Realmente admirar su tenacidad y su pelea diaria en favor y por la dignidad de la gente y de su verdad. Hasta la próxima, capitán. Hasta la próxima, Félix. Muy amable. Gracias a su Muchísimas espacio. gracias. Buenas tardes. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. Escuchamos a dos candidatas de primer orden, empezando por Andrea González, de Sociedad Patriótica, a la candidata vicepresidencial, también de la izquierda democrática, Alejandra Rivas Mantilla, y nos quedamos con lo que yo creo que a todos los ecuatorianos invade dentro de la inquietud. ¿Qué va a pasar de aquí a 16 días? Yo creo que mucho depende de la reflexión, de la seriedad y ojalá de superar esto que tiene realmente de cabeza este pobre país, el correísmo y el anticorreísmo. Obviamente eso no se puede superar de un momento a otro porque es tanto el daño que se ha hecho durante tantos años, durante tanto tiempo, que superar eso va a ser bastante difícil, pero hay que hacerlo. Y ojalá ese encuentro con las urnas de aquí a 16 días sea el punto determinante para llegar a eso que necesita realmente el futuro de este país. Y desde luego, las interpretaciones que nos acaba de hacer el doctor Patricio Zuquilanda sobre estos anuncios que a unos aterra y a otros motiva, los anuncios de Donald Trump también son muy interesantes, que hay que ubicarlos en su justa dimensión. No es que el señor Trump va a invadir Panamá, por ejemplo, o que se va a tomar mañana mismo con tropas el canal de Panamá. No, señores, simplemente quizás es una forma de decirlo. El señor Trump no es tan tonto como parece o como quieren hacerle aparecer, porque miren ustedes solamente en detalles que son dignos de mencionar. Desde la campaña electoral hasta la posesión y hasta el momento actual, miren ustedes las fotografías que se publican a través de los medios internacionales de prensa, y en eso ustedes van a sacar una conclusión. Los Estados Unidos son muy puntuales, son muy meticulosos en la selección de cada escena del presidente de ese país. Lo impecable que aparece, por ejemplo, en todas las fotografías del último presidente, el señor Biden, parece un cromo, o sea, no se le mueve un pelo, pero durante toda esta campaña electoral, durante la posesión y hasta este momento, miren ustedes las fotografías que le publican al señor Trump. Le publican con los ojos desorbitados, le publican con los peores gestos. Están buscando, ¿por qué? Porque la tecnología actual eso permite, porque las cámaras así lo reproducen y le ponen exactamente esas fotografías. Y eso me parece que no es ético, me parece que no es justo, porque eso es tratarle de buscar la quinta pata al gato. ¿Y cuál es la reacción del señor Trump? Como humano, como persona, pues el señor reacciona frente a eso.
No es que los va a aplaudir y que se va a reír y que se va a convertir en un payaso. Y eso en escenas. Y no se diga en expresiones. Dice que va a tomar el control del canal de Panamá. Ya mismo viene la invasión, los aviones supersónicos, los barcos de guerra, y no es así. Lo que está expresando y manifestando, como lo dice el doctor Zuquilanda, es que si es que ese país, los Estados Unidos, ayudó o construyó el canal de Panamá con su tecnología, lo obvio es que pida tarifas adecuadas para que sus productos no paguen la millonada que le está cobrando Panamá. Esas son las cosas que hay que meditar y que no hay que ponerse en el lado negativo del proselitismo político y decir que al frente de los Estados Unidos está casi el chupacabras. Y no es así. Amigos, muchísimas gracias. Dios mediante. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.